Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy Mercedes Paiva, quiero encontrarlos aquí en nuestra tercera clase de diagnóstico, interpretación y triangulación de información, fuentes primarias y secundarias. Quiero recomendarles fuertemente que vean la bibliografía de esta clase y que vean la bibliografía por clase, que es un archivo que está disponible tanto en el blog como en nuestra aula virtual. Y además que vean el cuadernillo de trabajos prácticos y los trabajos prácticos que están asignados a cada clase y la guía de programación. Y además recordarles que no tengan dudas de que sus docentes de TP están disponibles para evacuar aquellas dudas que surgieran tanto del teórico como del práctico. Bueno, vamos a definir qué es un plan, un programa y un proyecto. Un plan es la parte más grande de una planificación de una acción de un Estado, nacional, provincial o municipal. Un programa son los distintos componentes que ese plan tiene y un proyecto puede ser parte de un programa o puede ser independiente de un programa y de un plan y ser simplemente eso, un proyecto como un ejercicio piloto de una acción o como de una acción complementaria al plan o a un programa. De manera que estos tres niveles es importante identificarlos tanto en las políticas públicas como el lugar que tiene la EAN dentro de estos planes, programas y proyectos. Vamos al siguiente ejemplo, que es el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que se creó por ley en el año 2002-2003 y que se compone de por lo menos 4 programas. El programa de educación alimentaria, el proyecto Familias y Nutrición, abordaje comunitario y ProHuerta desde su ley y fundación, y después se le sumaron las acciones de programas de comedores escolares federales y los programas focalizados tanto para desnutrido como para población aborigen, personas con enfermedad celíaca o algunas otras condiciones que se van sumando. Tenemos también el ejemplo del Plan Nacional de Primera Infancia, que dependiendo de la Presidencia de la Nación se delega en el Ministerio de Desarrollo y en la CENAF, Secretaría de Niñez y Familia, y que tiene por lo menos 3 programas adentro: el primeros años, el de la CEPIS o espacios comunitarios y el de padres privados de su libertad. Dentro de cada uno de estos programas, además, hay distintas áreas y proyectos que van a ir a complementarse entre ellos para dar solidez a este plan. Entonces, usted está aquí en la primera etapa de planificación o programación en EAN, que es el diagnóstico de situación, y luego le queda por delante la toma de decisiones, la ejecución y la evaluación. Es decir, que estamos en la primera de las 4 etapas de la programación en EAN. Muchas veces esto se confunde con la planificación, que incluye otros aspectos además de la programación en EAN. Entonces, veamos en el diagnóstico de situación cómo vamos a identificar quiénes son las personas con las que vamos a trabajar, cuántas son, qué edad tienen, qué condiciones socioeconómicas tienen, qué problemas los afectan y cuál es la población objetivo o destinataria y cuál es la población beneficiaria o de riesgo. Entonces, vamos a ver esto con algunos ejemplos. Puede ser que estas poblaciones coincidan y entonces la población de riesgo sea la población destinataria, o puede ser que no. Entonces, vamos a decir que vamos a trabajar con niños en edad escolar como población de riesgo, y entonces vamos a poder elegirlos también como destinatarios de nuestras acciones de EAN. O podemos pensar que estos niños en edad escolar están en riesgo en base a nuestras estrategias diagnósticas, y que entonces es importante trabajar con los manipuladores de alimentos de la escuela para beneficiar a los niños que están en riesgo. O trabajar con enfermeras como población destinataria para trabajar con la población de riesgo como las embarazadas adolescentes, o con publicistas o con el equipo de salud para
trabajar con la población beneficiaria de hombres de 40 a 65 años. Entonces, en este diagnóstico de situación lo que vamos a hacer es recopilar y revisar información. ¿Qué información? Información demográfica, cuánta gente es, qué tipo de distribución tiene, cómo es la pirámide de población, la información geográfica, cómo es la zona, si tiene o no una distribución pareja o concentrada, cuál es la tasa de, por ejemplo, como actividad socioeconómica o educativa, la tasa de escolaridad, la tasa de dependencia, la situación de salud, la situación alimentaria nutricional, los recursos existentes y la situación cultural de nutrición y alimentación. Es decir, que nosotros vamos a tener que describir total y cabalmente a nuestra población, como si otras personas tuvieran que poder tener toda la información necesaria para entender de qué se trata ese grupo o esa población, y para eso, entonces, como información necesaria vamos a tener la información socioeconómica, cuál es la localización, cómo es la composición familiar, cuál es el nivel de instrucción, la situación ocupacional, los ingresos medios, las características de las viviendas, los recursos humanos, la organización, la situación epidemiológica, cuál es la información sobre morbilidad, sobre mortalidad, sobre cada uno de los grupos con los que vamos a trabajar, describir la situación alimentaria y nutricional, la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos y de nutrientes, cuáles son las prácticas alimentarias que esta población tiene, cuáles las enfermedades relacionadas con la alimentación y la nutrición. Y además una descripción de la cultura alimentaria que pueda describir los conocimientos, actitudes y creencias de la población relacionadas con los alimentos. Es decir, que nosotros entre estos 4 aspectos de la información deberíamos poder describir cabalmente a nuestra población y la situación que tienen respecto de su alimentación. Vamos a hablar de indicadores. Vamos a tener aquí el ejemplo de un dato como el peso y la talla de hombres trabajadores y la categoría de la información, que puede ser la situación nutricional o el estado nutricional, y el indicador que puede ser el índice de masa corporal o la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Entonces este indicador se construiría, por un lado podría ser kilos sobre metro al cuadrado en altura, o podría ser el número de personas con sobrepeso sobre el total de personas evaluadas por 100. Y la interpretación depende de la bibliografía. Otro ejemplo podría ser el dato consumo de leche, yogur y quesos, la categoría de información alimentaria, la construcción número de porciones diarias de leche, yogur y quesos consumidas por la población sobre total de porciones recomendadas por las guías alimentarias por 100, y una interpretación de acuerdo a si es aceptable o no. Entonces estos datos los vamos a poner en un cuadro y esos cuadros deberán estar relacionados con gráficos. Los gráficos deben tener, por ejemplo, un título y ser muy claros en el tipo de información que están presentando. Aquí vemos un gráfico de torta que está representando la parte de la población que presenta prevalencia de anemia. Se pone cuál es el punto de corte para la anemia y cuál es la proporción de unos y otros. Además, le podemos agregar la fuente de esta información si es que lo construimos con datos propios o con otros datos. En este otro gráfico lo que estamos viendo es un título como estructura calórica de la dieta, y le falta la fuente, el número de gráfico, y vean los colores de las barras, que mientras esté representado en colores es muy claro, pero que si tuviera que ser en blanco y negro para una impresión o algo, no es claro, y entonces hay que buscar otras formas o de representarlo o de colorearlo para que se vea muy claramente lo que queremos marcar. También se pueden agregar, si esto fuera una frecuencia, un porcentaje que queremos destacar en alguna de las barras para darle más claridad a este gráfico. Acá tenemos otro gráfico en el que vemos el estado nutricional antropométrico de embarazadas según la ENIS 2005, el número de gráfico, la frecuencia, que hay que aclarar cuál es, esta si es un porcentaje o si es un número, o si es en gramos o en kilogramos o en qué, unidad de medida, y la fuente si es elaboración propia en base a datos de la ENIS 2005 o si es elaboración propia en base a datos propios. En cada caso solo se pone elaboración propia. Vean nuevamente los colores.
Aquí resumiendo vemos que por un lado tenemos que aclarar cuál es el nivel de planificación, si es un proyecto de EAN que está dentro de un programa que está dentro de un plan, o si es un plan de educación alimentaria o simplemente un proyecto de educación alimentaria. ¿Cuáles son las preguntas a responder mediante el diagnóstico? ¿Quiénes? ¿Con quiénes? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los datos que respaldan estos problemas? Si estas son necesidades sentidas de la población, la información que debe recogerse para este diagnóstico, teniendo en cuenta que vamos a tener fuentes secundarias y primarias, la interpretación de esta información en base a la evidencia que hay en nutrición, cuáles son las fuentes y la triangulación de estas fuentes, es decir, si van a ser fuentes primarias o si primero vamos a, como correspondería, consultar fuentes secundarias, es decir, base de información de otras personas que ya hayan publicado sobre esta población o poblaciones similares a la población con la que se voy a trabajar, y entonces vaya a buscar por lo menos 3 fuentes de información, 2 o 3 primarias y 2 o 3 secundarias, de manera que yo aquellos datos o problemas que identifico en alguna de las fuentes vuelvo a reconfirmarla por las demás y le doy más fuerza. Quiero repasar ahora con ustedes la bibliografía de esta clase, la guía de programación educativa y los criterios para la evaluación de programas educativos, ambos de producción de nuestra cátedra, el posgrado de salud social y comunitaria de médicos comunitarios, el módulo 4, producido por el Ministerio de Salud. Recomendarles que vean en el blog y en el aula virtual el ejemplo de diagnóstico que incluye gráficos y cuadros y la forma adecuada de hacerlo. Los otros 2 textos de bibliografía de esta clase son de Giacomo Damota, el planeamiento de programas de educación nutricional, y de Navarro y Cristaldo, la planificación educativa, el capítulo 3. No dejen de consultar con sus docentes de trabajos prácticos las dudas que puedan surgir de estos temas y los invitamos a leer esta bibliografía complementaria de esta clase.